la suerte. ¿Por qué? Porque la tecnología permitió de que se eliminaran las vacunas que hemos tenido, ¿no? Entonces, esa es la intención de la epidemiología, identificar las causas. ¿Para qué? Para prevenir. También recordarles esto de acá, que la epidemiología es la base de la práctica de la salud pública. Se ha dicho de otra manera, la epidemiología lo que va a hacer es generar las evidencias para que la salud pública tome decisiones en base a datos. Y también en el contexto de la salud pública, como ya mencionó algunos de ustedes cuando les pregunté, nos va a permitir para que nosotros evaluemos el impacto de esta acción. Se vacunó contra COVID, ¿qué impacto tuvo? Y miren lo que les estoy diciendo, hay impacto, y eso lo vamos a medir a través de las medidas de impacto potencial. Vamos a hablar de la reducción relativa del riesgo, vamos a hablar de la reducción absoluta del riesgo, vamos a hablar del ENT, eso que lo vemos tan abstracto y decimos la eficacia terapéutica, lo vamos a poder identificar. Y ustedes van a saber cuando lean, por ejemplo, un ensayo clínico, o cuando el propagandista ve y diga, doctorcito, mire que hay un medicamento que es mejor que el otro, ya ustedes tendrán que buscar en la literatura cuál es el NNT de ese medicamento. Entonces, esa es la utilidad que tiene la epidemiología. Y nosotros le damos ese cariz que a ustedes les interesa, porque yo siempre he dicho, la epidemiología, y yo les pregunté la primera vez, es aburrida, si lo hacemos pues tedioso, pero nosotros lo que queremos es darles la utilidad que va a tener en su vida futura como médicos. Y un médico que no sabe epidemiología ahora, siglo XX, es complicado. Antes no se le daba importancia a la epidemiología. ¿Por qué? Porque la epidemiología también no estaba profesionalizada. Se cogía, ¿quién va a ser el epidemiólogo del hospital o del establecimiento? Decía, ¿quién es el colega que ya está un poco viejito? Es el que llega tarde, ya hay que ponerlo. Ahora no, ahora la epidemiología está profesionalizada, hay los epidemiólogos de campo, hay los epidemiólogos clínicos, hay los epidemiólogos hospitalarios. Entonces ha cambiado la visión. Y en ese contexto es que ahora las charlas que ustedes escuchen empiezan con la epidemiología. Yo les decía la vez pasada, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis. Eso vamos a revisar en el curso. Y la epidemiología en el contexto de la salud pública tiene pues esa función de generar la evidencia. Y ese sustento le va a servir a la salud pública para tomar decisiones. Y en la gestión de la atención sanitaria para el proceso de planificación. Un hospital, por ejemplo, a través de la evaluación de los indicadores que vimos la vez pasada, dijimos hay indicadores de eficacia y hay indicadores de calidad. ¿Cuáles son los indicadores de calidad? Que les mencionamos, dos dijimos, ¿no? Uno, el relacionado con las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿recuerdan? Entonces eso sirve para tomar decisiones. Si yo hago una vigilancia en el hospital y yo veo que la mayor frecuencia o hay mayor riesgo de que las personas tengan infecciones del tracto urinario, en mi proceso de planificación tendré que orientar todos mis recursos para que podamos intervenir para reducir la incidencia de esa patología o de esa infección asociada a la atención de salud. También nos sirve para la implementación, ¿no? Si yo tengo las evidencias, voy a poder decir qué acciones voy a implementar para desarrollar las diferentes operaciones, no operaciones quirúrgicas, ¿no? Sino operaciones referidas al proceso para lograr un objetivo. Luego, en el seguimiento también la epidemiología y en el proceso de evaluación. Entonces, bien, la epidemiología es base para la salud pública, los que se van a dedicar a la salud pública, y también en la gestión de la atención sanitaria, los que van a estar en los establecimientos de salud. Miren, la epidemiología tiene una serie de relaciones con múltiples disciplinas. Se relaciona no solo con la estadística, ¿no? Como ven ustedes, con la microbiología, con la genética, con la demografía, con la estadística, la sociología, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que ustedes ven que cuando hablamos de epidemiología, no solamente es el médico epidemiólogo, es la enfermera. Yo he tenido en una maestría un arquitecto que hacía la maestría de salud pública y llevaba el
¿Por qué? Porque es importante. Y tiene, como ustedes ven, relación con una serie de ciencias, ¿no? Siempre hemos enfocado la epidemiología y salud pública, ¿no? O epidemiología estadística, sino tiene que ver también con la parte microbiológica. ¿Por qué? Porque la epidemiología, para que funcione, tiene que funcionar con los tres elementos. El componente clínico, que van a ser la mayoría de ustedes, el componente epidemiológico, que serán algunos de ustedes, y el componente laboratorial o microbiológico para poder identificar los agentes que están involucrados en la ocurrencia de un daño a la salud. Esto creo que para reiterar que la epidemiología es considerada la ciencia básica de la salud pública, es una herramienta de acción que permite promover y proteger la salud. ¿Basada en qué? En la ciencia y el razonamiento causal. Y miren lo que dice ella, acá también el epidemiólogo, al igual que el médico, no es un robot, no es un chat GPT. Tiene que tener esto, una dosis de sentido común práctico. Igual que cuando uno es médico, ¿no? Cuando uno es médico, no es que como la inteligencia artificial le pongo datos y me da resultados, ¿no? Nosotros tenemos que tener esto, una dosis de sentido común práctico. Eso es importante en el contexto del desarrollo de la epidemiología. Y acá, en el escenario mundial donde se producen cambios de la salud, la política y la economía, miren a lo que nos ayuda la epidemiología, a responder todas estas preguntas. Y en este contexto están incluidas aquellas referidas a la tríada epidemiológica: tiempo, espacio y persona. Y además, algunas que están referidas a la identificación de las causas, ¿no? Es importante que cuando hacemos epidemiología tenemos que evaluar la alineación, no la alienación, sino la alineación de las políticas y estrategias, evidentemente con las necesidades de salud. ¿Y quién nos va a dar este dato de las necesidades de salud? Va a ser la epidemiología. Entonces, sin epidemiología, y si no conocemos las necesidades de salud, mal vamos a hacer en aplicar políticas y estrategias, ya que estas políticas y estrategias tienen que ser concordantes con las necesidades de salud. O sea, si en un lugar las necesidades de salud están referidas, por ejemplo, a enfermedades no transmisibles, evidentemente mis políticas, mis estrategias tienen que estar alineadas con las enfermedades no transmisibles. No voy a plantear políticas y estrategias orientadas a intervenir sobre enfermedades transmisibles. A eso se refiere este último paso. Y miren, esto es clave, pues, ¿no? Por eso yo les digo, y al final todos van a tener que hacer epidemiología. Y yo les digo con una sonrisita, ¿por qué? Porque todas las maestrías de salud pública, de gerencia, de gestión, de medicina, obligatoriamente tienen un curso de epidemiología. ¿Por qué? Por esto de acá. Porque dice, la toma de decisiones políticas y de planificación sanitaria están vinculadas con el aspecto epidemiológico. ¿Y por qué? Porque dijimos que la epidemiología es la ciencia básica de la salud pública, ¿cierto? Entonces, para que podamos tomar decisiones políticas y de planificación sanitaria, es clave que conozcamos los aspectos epidemiológicos. Y de esta manera vamos a lograr un amplio conocimiento integrador de ¿qué? De esos determinantes sociales que conversamos en algún momento, que se mencionó en algún momento de parte de sus compañeros. Factores hereditarios, biológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales. Estos son los famosos determinantes, y que, como vamos a ver más adelante, están inmersos dentro de lo que son las famosas, o lo que ya se mencionó en la clase anterior, las famosas cajas chinas. La epidemiología genera evidencia científica que permite diseñar y ejecutar estrategias eficientes y eficaces. ¿Qué es una estrategia eficiente? ¿Qué entiende por estrategia eficiente? Que funciona. ¿Perdón? Que funciona. Que funciona. ¿Y eficaz? A ver, yo les pongo un ejemplo. Un estudiante ingresa a medicina y
termina después de 10 años. ¿Qué será? ¿Eficiente o eficaz? Eficiente. ¿Qué sería? ¿Ninguno? En cambio, otro ingresa y termina a los 7 años. No, a los 6 años, vamos a decir. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Claro, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es cuál? Eficaz es el que logra el objetivo. Sí, yo he sido médico en 15 años. Soy médico, pues, eficaz. El eficiente es el que logra el objetivo con la mayor cantidad de recursos. Eso es lo que buscamos en el sector salud también, ¿no? Es decir, yo he vacunado a 100 niños, pero cada niño me ha costado vacunar 1.000 soles. Ah, no, yo he vacunado a 1.000 niños y cada niño me ha costado 10 soles. Pues en salud lo que buscamos es ser eficientes, no solamente ser eficaces. Y ustedes también en su vida, porque no, yo les pongo ese ejemplo para que vean de que no es el hecho de ser eficaces, sino ser eficientes. Porque si uno puede llegar a ser médico después de 15 años, se ha logrado el objetivo. Pero el concepto de eficiencia está ligada al concepto de los recursos que se utilizan. Cuanto menos recursos utilizo para lograr un objetivo, soy más eficiente. Entonces, la epidemiología, generando evidencia científica, lo que nos va a permitir es fundamentalmente lograr la eficiencia. ¿Para qué? Para eso, que nuevamente reiteramos, prevención y control de daños y para una óptima gestión sanitaria. Prevención y control. Hay también la diferencia, ¿no? Entre prevención y control. El control se refiere cuando ya ocurrió el hecho. ¿No? Hay un brote, ocurrió un problema de salud, ya intervenimos ahí, eso es control. Pero el concepto de prevención está referido a evitar que ocurra la enfermedad. En cambio, el control, ocurrida la enfermedad, lo que queremos es que no se enfermen más. Este es otro concepto también que es importante que recordemos, ¿no? Que la epidemiología, cuando inició, estaba referida a las epidemias, ¿no? O sea, epidemiología, son las enfermedades infecciosas. Ahora saben ustedes de que la epidemiología abarca la ocurrencia de todos los tipos de enfermedades y condiciones de salud. Por eso, cuando ustedes hagan la historia natural de los accidentes de tránsito, no es pues ni enfermedad infecciosa o transmisible ni enfermedad no transmisible. Es un daño a la salud, ¿cierto? Y ahí cuando elaboren su historia natural, no van a encontrar el agente biológico, pues, ¿no? Sino lo que van a identificar son los factores de riesgo relacionados con el vehículo, relacionados con el conductor, relacionados con la vía donde transitan los vehículos. Y a partir de esa interacción se va a producir el periodo patogénico, ¿no? Porque no vamos a poner el agente biológico fue el Volkswagen de 1970, ¿no? O cuando hablamos de violencia, ¿no? No fue el látigo que usó el papá para castigar al niño. Entonces, yo ya les voy dando estas ideas con bastante anticipación porque entiendo que ya deben estar elaborando su trabajo. ¿Para qué? Para que no se les haga tedioso. Pues, entonces, si ustedes hacen una página por día o 2 líneas por día, al final del ciclo tienen su trabajo completo. Sus principios y métodos, como dice ahí, pueden ser aplicados a una amplia variedad de problemas en muchos campos en la descripción de los problemas humanos. Cuando decimos descripción de los problemas humanos, ¿qué se les debe venir en la cabeza a ustedes? Yo les digo, a ver, describa usted la tuberculosis en el Perú. ¿Qué elementos deben de tener en cuenta cuando se dice descripción de las poblaciones humanas? La triada epidemiológica, que yo tengo que describir, por eso se dice estudio descriptivo de las características de los pacientes con apendicitis aguda. La descripción es en tiempo, espacio y persona. Eso es lo que deben de recordar. También tiene que ver con la investigación de procesos subyacentes y la búsqueda de asociaciones. La otra cosita que deben recordar cuando hablamos de descripción, respondemos a cuándo, dónde y quién, ¿cierto? ¿Cuándo, dónde y quién? ¿Cuándo ocurrió, dónde ocurrió, en quién ocurrió? En cambio,
cuando hablamos de asociaciones, y estamos hablando de la causalidad. Y la pregunta es la que hacen los niños de 5 y 6 años. Está lloviendo, dice el papá, y el niñito de 5 años, ¿y por qué? Dice, ¿no? Ocurrió tal hecho, ¿y por qué? Entonces, cuando nosotros queremos responder la causalidad y que tiene que ver con las asociaciones, hablamos o preguntamos por qué. Ya no es epidemiología descriptiva, ya es epidemiología analítica. Luego también tiene que ver con el tema de la interpretación y análisis de la información. Yo tengo mi descripción epidemiológica, yo les decía, no solamente tengo que decir es más frecuente en verano, afecta más a los niños, ocurre más en San Juan del Urigancho. No, yo tengo que hacer la interpretación y el análisis de esa información. Y a partir del análisis y de la interpretación, por ejemplo, de la información descriptiva, van a surgir, ¿qué cosa? Hipótesis, ¿no? Que es lo que hizo yo mismo. Y esas hipótesis va a llevar a que nos preguntemos por qué. Y ese por qué nos va a permitir que identifiquemos las causas de la enfermedad. También, a través de la epidemiología, podemos hacer uso de datos obtenidos y de la información generada. De ahí estamos hablando que la epidemiología va a permitirnos que desarrollemos nuestras acciones teniendo en cuenta la medicina basada en evidencias. O si hablamos de epidemiología, la toma de decisiones basada en evidencias. Y aquí ya vamos a hablar del proceso de transmisión de una enfermedad, o de propagación de una enfermedad, o de un daño en general. Entonces, dice, la propagación de daños es susceptible cuando aparece una persona. Todavía, ¿no? No decimos que hay propagación. Cuando aparece otra, ya decimos que hay propagación. Y otra, y otra, y otra. Eso es lo que ocurrió con la epidemia, con la pandemia. Apareció en unos cuantos y comenzó a propagarse. Y cuando ocurre eso, la pregunta clave de la epidemiología es ¿por qué se propagan las enfermedades? Y para responder a eso es lo que les vamos a mostrar los diferentes enfoques. Eso que les he dicho. Esto es lo que ocurre con todas las enfermedades infecciosas ocurre este hecho. Empezamos con uno, pasa otro, pasa otro, pasa otro, pasa otro, y ya se hace pues una epidemia. Y lo que ocurrió en la pandemia fue esto. Se hizo mundial. Y la pregunta central es ¿por qué ocurrió esto? Y para responder a ello existen los diferentes enfoques de la epidemiología. Y ya les había adelantado que están referidos al enfoque biomédico, el enfoque social y el enfoque histórico. ¿A qué se refiere el enfoque biomédico? De manera resumida, dice este enfoque biomédico que la enfermedad se propaga en razón a ciertas características que tienen los individuos y que por lo tanto estas características son individuales, pues, ¿no? Y que en ocasiones pueden tener connotaciones grupales o connotaciones antigrupales. Y lo que busca la epidemiología a través de este enfoque biomédico, es encontrar factores específicos. ¿Y a qué nos referimos con factores específicos? A la identificación de los famosos factores de riesgo. A eso se refiere el enfoque biomédico. Y como dice, ha sido, y yo les diría, sigue siendo la forma clásica como la epidemiología se aproxima para identificar las causas de la ocurrencia de un daño. Ese es el famoso enfoque biomédico. El enfoque biomédico tiene que ver con la identificación de los factores de riesgo que están relacionados con la ocurrencia de un daño a la salud. De ahí que les decía que el enfoque biomédico se correlaciona con el paradigma
de las cajas, no, cajas negras, factores de riesgo, no, factores de riesgo, cajas negras. ¿Y por qué es que sigue siendo la forma clásica de pensar? Por esto de camino. A la concreción, a la objetividad y a la abundancia de todos los procedimientos técnicos. O sea, ¿quién no entiende una incidencia? ¿Quién no entiende un OR? ¿Quién no entiende un RR? Súper objetivo. Decimos, hay 5 factores de riesgo, uno de ellos tiene un RR de 5, el otro tiene 8, el otro tiene 13, el otro tiene 12, el otro tiene 15. El que tiene más es aquel que está más fuertemente asociado con el evento. Eso es lo que plantea el enfoque biomédico correlacionado con el paradigma de las cajas negras. Y acá está el ejemplo, le dice factores de riesgo de sobrepeso y obesidad en población española. Yo lo que les digo, no se angustien, y si lo saben, mejor, ¿no? Porque acá estamos hablando de si los resultados obtenidos mostraron que el riesgo de presentar sobrepeso u obesidad fue mayor según aumentaba la edad. Y acá aparece un valor que dice el OR. Este OR es una medida de la fuerza de asociación. Ya les vamos a explicar, acá hay un intervalo de confianza. Yo lo que les pido, recuerden estas cositas porque en las clases subsiguientes vamos a tratar estos temas. Y una vez que tratemos, yo les voy a pedir que vuelvan a esta transparencia y analicen esta información. Y digan, a ver si había, mostraron que el riesgo de presentar sobrepeso y obesidad fue mayor según aumenta la edad y encontraron un OR. ¿Qué significa eso? O en las personas que habían realizado dieta de control del peso alguna vez, el OR 3.28. Por eso les decía, tienen que recordar su estadística. Dice el intervalo de confianza, esto había hecho ustedes. Claro. Esta P también saben de qué se trata, ¿no? Y nos hablan acá en los fumadores fue el OR de tanto, las personas casadas tanto, y en aquellas que dormían menos, miren, el sobrepeso y obesidad, en los que dormían menos de 8.5 horas, menos de 8.5 horas, era de 1.62. O sea, el que dormía menos tenía más riesgo de sobrepeso y obesidad. Y si ustedes comienzan a analizar ya desde su perspectiva médica, que les gusta mucho, van a ver, por ejemplo, que esto de dormir menos sí tiene un impacto. O sea, dormir menos condiciona que comamos más, porque se activan unas hormonas del apetito. Entonces, ya ustedes quieren explicar cada una de estas, los exfumadores, por qué tienen obesidad, se tiene una explicación ya desde el punto de vista fisiopatológico. Luego tenemos el enfoque social, y tiene antecedentes en los primeros estudios epidemiológicos cuando uno se había desarrollado la teoría del germen. Antes del germen se desarrolló este enfoque social. Y ahí está lo que decíamos. El enfoque social lo que nos dice es que la salud es consecuencia de ¿qué? De los famosos determinantes sociales. ¿Y este enfoque tiene que ver con qué paradigma? Cajas chinas. Los famosos determinantes sociales. Los determinantes sociales proximales y los determinantes sociales distales. No, los determinantes sociales distales llamados también las causas de las causas. Entonces dicen, vamos a hablar desde la perspectiva del enfoque social del dengue y vamos a ver de que tiene pues determinantes sociales. Por ejemplo, la falta de abastecimiento de agua, que es un factor de riesgo para que se presente el dengue. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O no? Claro. ¿Por qué? Eso es. Pone su agua en un recipiente, tiene un destapado y ahí está la fuente para que se reproduzcan los vectores. Entonces, es un determinante social. Que no se va a mejorar con que fumiguemos, no va a mejorar con que tratemos a los enfermos. Tenemos que intervenir sobre los determinantes sociales. Si intervenimos sobre ese determinante social, que es el abastecimiento de agua, estamos interviniendo sobre las causas de las causas. O el otro determinante social, educación, por ejemplo, ¿no? Si intervenimos sobre ese determinante social, vamos a intervenir sobre las causas de las causas. De ahí que hay daños, en general, la mayoría de los daños, tiene que haber un
trabajo multisectorial. Nosotros desde la perspectiva de salud vamos a poder hacer algunas cosas. ¿Qué va a hacer? Diagnóstico, tratamiento oportuno, pero no le vamos a poder dar educación, no le vamos a poder poner una vivienda adecuada, no le vamos a poder abastecer de agua insulada. Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Miren, este enfoque es bonito, el problema es que es un poco difícil de ponerlo en evidencia. De ahí que es difícil de que todavía no lo usemos, ¿no? Y ahí está eso, ¿no? Ya lo que les hemos comentado, establecer similitudes, diferencias en la estructura social y forma en que viven las personas, asume que lo da a la salud dependerá de cómo está organizada la sociedad y cuán extendidos se encuentran ciertos modos de vida nocivos. Eso, por ejemplo, de acumular residuos, es una costumbre que no sé por qué tenemos acá. Todos los techos están llenos de... Y no solo de nuestras casas, en los establecimientos de salud también guardamos los cachivaches. Acá está determinante social de salud, el paciente con tuberculosis, y miren, ya vamos viendo, este es el enfoque, es un ejemplo del enfoque social, donde nos hablan de los diferentes determinantes sociales que influyen en la presencia de tuberculosis o la presencia de determinantes sociales en pacientes con tuberculosis. Y ahí nos hablan de estrato social, personas, número de hacinamiento, educación. Entonces es un ejemplo de este enfoque epidemiológico. Luego tenemos el enfoque histórico que nos dice que las enfermedades han ocurrido como consecuencia de un devenir histórico, donde han ocurrido eventos que han condicionado que la enfermedad aumente o disminuya a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos dice el enfoque histórico. Y por eso acá reseñan, los daños a la salud se han sucedido de acuerdo a grandes determinantes históricos sociales más que a factores específicos. Entonces no hay factores específicos, sino que hay determinantes históricos sociales, avances de la ciencia, modificaciones sociales, mejora del estado social que han condicionado de que las enfermedades tengan ciertas características. Y acá está, miren, esto es un ejemplo claro de cómo el devenir histórico-social influye en la presencia de una enfermedad. Esta es la tasa de mortalidad media y anuales estandarizadas por tuberculosis respiratoria en Inglaterra y Gales, desde el año 1838. Y miren, cómo la tuberculosis ha disminuido. ¿Qué les llama la atención de esa curva? ¿Qué les llamaría la atención? ¿Ya? Disminuye. ¿Y por qué disminuye? Por... ¿Ya? Causa. ¿Qué más? Medidas preventivas. Medidas preventivas. ¿Ya? ¿Qué es la tuberculosis? ¿Cómo se cataloga la tuberculosis? Es una enfermedad social. ¿Quién la tiene? Aquellos que tienen peores condiciones sociales. Ellos son las que generalmente la sufren, ¿no? También hay personas de buen nivel económico que se someten a una dieta rigurosa y terminan con tuberculosis. También existe, pero eso es lo infrecuente. Lo frecuente es que las personas que tienen menos condiciones sociales, por eso se dice la tuberculosis es una enfermedad social. ¿Pero qué queremos demostrarles con esto? De que el impacto social repercute en las enfermedades. Y lo que les queremos demostrar acá es de que miren, la tuberculosis disminuyó antes de que haya la quimioterapia y antes de que exista la vacunación. ¿Pero qué hizo de que la tuberculosis disminuya? Los cambios sociales, las mejoras en la sociedad condicionó antes de que haya la quimioterapia, antes de que se descubra la vacuna contra el BCG, la tuberculosis disminuyó en Inglaterra y Gales. Y este es un ejemplo del enfoque social. Acá no nos hablan del enfoque histórico-social, ¿no? Acá no nos hablan de los determinantes, acá lo que nos hablan es de que los cambios sociales
cambios económicos influyen en el desarrollo de una enfermedad. Y el ejemplo clásico es este de la tuberculosis. Esto también es importante que consideren de que hemos hecho un resumen de las características de los enfoques y hablamos del enfoque biomédico y decimos causalidad, causas específicas e interacciones de factores. ¿Factores de qué? Factores de riesgo. En cambio, la causalidad, la causa en el contexto del enfoque social son los determinantes sociales. Determinantes sociales inadecuados van a producir daños, problemas en la población. El enfoque histórico dice el contexto histórico, natural y social es el que explica el devenir de una enfermedad. Luego dice la metodología que utiliza el enfoque biomédico es descripción y análisis de asociaciones. Ya dijimos, en la transparencia, OR es una medida de asociación, o de la fuerza de asociación. P-valor es una medida de asociación estadística. Luego, en el enfoque social dice análisis sociológico y antropológico. Eso es lo que se hace, un análisis sociológico y antropológico para ver cómo estos determinantes sociales influyen en el desarrollo de la enfermedad. Y en el enfoque histórico, el análisis histórico. Cómo a través del tiempo se ha comportado esta enfermedad. ¿Qué hechos, qué eventos han ocurrido en el devenir histórico que ha condicionado que una enfermedad disminuya? ¿Qué aplicaciones tenemos? Intervenciones específicas. Esto es lo ideal, ¿no? Intervenciones integrales. Pero es complicado. Entonces, por eso yo les decía, el enfoque más usado hasta el momento sigue siendo el enfoque biomédico. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería que apliquemos el enfoque social, que intervengamos sobre estos determinantes sociales, haciendo una intervención integral. El enfoque histórico, la aplicación, prevención a largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta la causalidad, la metodología y la aplicación, les hemos traído algunos ejemplos. Este de acá, a ver, me ayudan porque yo ahora estoy acá en el pedestal, voy a bajar creo para que podamos interactuar. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Teniendo en cuenta estos tres elementos, ¿ya? La causalidad, la metodología y la aplicación. Entonces, a ver, analicen. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Nos dicen que es un enfoque biomédico porque tiene el OR. ¿Qué dicen ustedes? Los demás. ¿Sí? Factores de riesgo. ¿Y cómo sabemos qué factores de riesgo? Por la diabetes mellitus. Por la identificación de esa medida de la fuerza de asociación. ¿Cierto? ¿Está bien? Entonces, si empezamos, yo les decía, ahora vamos a hacer el análisis teniendo estos aspectos de acá, les digo, causalidad. Causalidad, a ver. En relación a la causalidad, ¿qué decimos? Que hay causas específicas e interacciones de factores, ¿cierto? Hay causas específicas, decimos el sobrepeso, la obesidad grado 2, la obesidad grado 3, están relacionados con la presencia de diabetes gestacional. ¿Qué metodología usan? ¿Qué metodología usan? La definición y análisis de asociaciones. ¿Cómo sabemos que está haciendo la definición y análisis de asociaciones? Por el OR, ¿no? El OR, por eso estamos. Y luego, las intervenciones en este escenario se pueden hacer de manera específica. ¿Cuál es el problema si queremos relacionar esto con las cajas negras? ¿Cuál es el problema? De que no intervenimos sobre las causas de las causas, ¿no? Sino que vamos a hacer ahí, a través del enfoque de riesgo, vamos a decir, a ver, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? ¿Y cuál sería? La obesidad grado 1, la obesidad grado 2 o la obesidad grado 3. Entonces, en el enfoque biomédico nos guiamos por los resultados. Aquel que tiene el OR, la medida de asociación más alta, es aquel factor más importante.
Eso es lo que decimos. Y en el enfoque biomédico escogemos el factor que tiene el OR o la medida de asociación más elevada y sobre ese intervenimos. Lo que estamos haciendo, estamos interviniendo sobre una partecita del todo. Por eso que no es un enfoque que interviene sobre las causas de las causas, que es lo ideal. Pero lamentablemente lo usamos todavía porque ya les dije, primero que es objetivo y en segundo lugar las medidas que podemos tomar son más fáciles. En cambio el enfoque, en este otro enfoque, más complicado. A ver, acá. ¿Qué decimos? ¿A qué enfoque corresponde? Social. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de los famosos determinantes sociales de la salud, ¿no? Y ahí estamos estilo de vida, socioambiente, biología humana y sistema de salud. Ahí están los determinantes. ¿Qué tipo de análisis se hace? Sociológico y antropológico. ¿Qué intervenciones se hacen ahí? Integrales. Entonces tendré que intervenir sobre aquellos que son intervenibles, pues, ¿no? Socioambientales, por ejemplo. Estilos de vida, por ejemplo. No vamos a intervenir por el momento todavía sobre la biología humana, todavía no podemos intervenir. Seguramente en un futuro ya lo vamos a hacer. Tiene el gen del asma, hay que sacar el gen del asma, pues, para que no tenga asma, ¿no? Tiene el gen de la fenilcetonuria, hay que sacarle el gen de la fenilcetonuria, ya no tendrá fenilcetonuria. Entonces, este enfoque es el enfoque social. Recuerden, miren, yo les estoy poniendo la clase de la parte teórica, les estamos poniendo ejemplos. ¿Por qué? Porque en el examen les van a venir preguntas de este tipo. Si ustedes dan